Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase del día de hoy llamada Conjunciones Adversativas. Es importante que para iniciar esta clase tengas a la mano un lápiz y una goma, colores, cuadernos u hojas para escribir y alguna revista, un periódico, un cuento o una historieta donde vengan palabras escritas así, como ideas y oraciones, ¿de acuerdo? Si no tienes este material, no te preocupes, puedes pausar el video e irlo a buscar. Y aquí te espero. ¿Listo? ¿Ya tienes el material? Bien. Pues el objetivo del día de hoy es que puedas reconocer y comprender el uso de las conjunciones adversativas en diversos textos. Ya sé que el nombre de conjunciones adversativas tal vez te suena muy raro. No te preocupes, justo eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Te parece si iniciamos con un cuento? Te pido que por favor estés muy atento y escuches con mucha atención el cuento que voy a empezar a contarte en este momento. El texto se llama Murmullos bajo mi cama y el autor es Jaime Alfonso Sandoval. Bien, escucha. Debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio no lo conocía muy bien, aunque lo había escuchado en varias ocasiones. Sus padres no le creían, nunca le creían nada. Aseguraban que era su imaginación, que miraba demasiada tele. Y es que ser niño no es fácil. Nadie lo tomaba en serio. ¿Pero acaso eran imaginación las risitas que escuchaba a medianoche? ¿Y los gruñidos? Estos últimos lo atemorizaban más, incluso lo hacían gritar. Entonces, su padre iba malhumorado a insistirle que había sido un sueño y revisaba debajo de la cama. Claro, no había nada. Y por eso no disminuía el peligro, pues es por todos conocido que los monstruos pueden hacerse invisibles a voluntad. En las mañanas, Julio encontraba la prueba, un calcetín masticado cubierto de baba. Es cuestión de cerrarle el paso, le aseguró un amigo de la escuela. ¿Cerrar el paso? ¿Qué es eso?, le preguntó temeroso Julio. Al parecer, tu monstruo hizo un agujero. Métete debajo de la cama y ahí encontrarás un hoyo. Debes cerrarlo, eso es todo. Yo así me deshice del mío. ¿Meterse debajo de la cama? De solo pensarlo, Julio sintió escalofríos. Y hasta aquí vamos a dejar el cuento para que podamos empezar a platicar de las conjunciones adversativas. ¿Te parece bien? Más adelante regresamos. Bien, vamos a analizar algunas de las oraciones de los enunciados que forman parte de este cuento. ¿Te parece bien? ¿Recuerdas este? Julio no lo conocía muy bien, aunque lo había escuchado en varias ocasiones. Hablaba del monstruo, ¿verdad? Fíjate bien, en realidad hay varias ideas aquí. Por un lado está la idea de que Julio no lo conocía muy bien y por otro lado está la idea de que lo había escuchado en varias ocasiones. Aunque no lo conociera, él lo había escuchado. Y para unir estas dos ideas, ocupamos o necesitamos un puente, como si estuviéramos en un par de orillas en el campo y tuviéramos que atravesar un río, y para poderlo atravesar necesitamos un puente. Para unir los dos extremos necesitamos un puente. Y en este caso, la palabra puente es aunque. Julio no lo conocía muy bien, aunque lo había escuchado en varias ocasiones. Vamos a ver otro ejemplo. Métete debajo de la cama y ahí encontrarás un hoyo. Ese fue el consejo que le dio su amigo a Julio, ¿verdad? Bien, pues de nuevo tenemos dos ideas. Métete debajo de la cama y ahí encontrarás un hoyo. Y estamos uniendo estas dos ideas a través de un puente que es la palabra y. Métete debajo de la cama y ahí encontrarás un hoyo. Atento con este, a ver si puedes encontrar tú mismo la palabra puente. Su padre iba malhumorado a insistirle que había sido un sueño. Tenemos una idea, que el papá iba malhumorado a decirle y por otro lado que era un sueño. Y entonces la palabra puente en este caso es que había sido un sueño.
Interesante cómo hay palabras que funcionan como puentes, ¿verdad? Así como esta imagen, muchas veces necesitamos en nuestras oraciones, en nuestras ideas, cuando hablamos o cuando escribimos, palabras que funcionan como puente para unir el extremo, por ejemplo aquí donde tenemos el árbol color naranja, con el otro extremo que es un árbol color verde. Necesitamos palabras puentes. Esas palabras puentes son conocidas como conjunciones. Hay otras palabras puentes que no son conjunciones, como las preposiciones también, pero en este caso vamos a hablar de las conjunciones. Las conjunciones, como bien dice aquí, son palabras que se utilizan para unir dos o más partes de una oración cuando hablamos o cuando escribimos. Observa el ejemplo. Claro, no había nada. ¿Recuerdas cuando el papá de Julio se asomaba debajo de la cama? Claro, no había nada. Y tenemos otra idea. Aunque no hubiera nada, eso no disminuía el peligro. Porque recuerda que todos los monstruos tienen la habilidad de hacerse invisibles. Y para unir estas dos ideas necesitamos una palabra puente. Y en este caso la palabra es pero. Claro, no había nada, pero eso no disminuía el peligro. Por eso queda la oración de esta forma. Claro, no había nada, pero eso no disminuía el peligro. Y así como estas, vamos a observarla en los siguientes casos. Julio no lo conocía muy bien. Fíjate, en este caso una oración está afirmando algo. No lo conocía muy bien. Y vamos a agregar una palabra puente para después unir otra oración que parece que va en lo contrario, en el sentido contrario. No lo conocía muy bien. Por otro lado, lo había escuchado en varias ocasiones. Es como si una oración representara una idea y la otra dijera lo contrario. Para eso estamos ocupando el puente en este caso. El puente es aunque. Vamos a ver otro ejemplo. Sus padres no le creían. Y por el contrario, aseguraban que era su imaginación. ¿Te das cuenta? En este caso, las oraciones que se están uniendo son contradictorias. Y aunque el puente las une, una va en un sentido y otra va en otro sentido. Es decir, estas palabras están uniendo dos enunciados que son adversarios. ¿Adversarios? Sí, recuerda, como cuando unas par de personas están jugando, en este caso tenis, y recuerdas cuando la pelota va como de un lado y después el otro la avienta para el otro lado. Bueno, pues justamente ellos son porque tenemos una idea que va para un sentido y otra idea que dice lo contrario. En ese caso, por eso las oraciones que estamos viendo están unidas por conjunciones que son adversativas, porque van uniendo oraciones que tienen sentidos contrarios. Mira, en este caso, nadie lo tomaba en serio. ¿Acaso era imaginación las risitas? Y de nuevo tenemos las oraciones contrarias y el puente es la conjunción adversativa, pero. Por acá, claro, no había nada. Eso no disminuye el peligro, que es contraria, y tenemos el puente pero. Como podrás ver, hay varias conjunciones adversativas. Las principales son estas, pero, aunque y sin. Algunas personas consideran que hay otras frases que también cumplen esta función, como sin embargo, no obstante. Solo que hay que tomar en cuenta que esas palabras en realidad son dos palabras. Sin embargo, no obstante. Por eso es que como conjunciones así, palabras exclusivas adversativas, vamos a basarnos en estas tres. Pero, aunque, sin. Y aquí vemos un ejemplo de cómo las podemos usar. Había un monstruo bajo su cama, pero no le creían. ¿Recuerdas? Ese es el problema de Julio. Julio era valiente, aunque tenía temor de cerrar el hoyo. Fíjate, era valiente, es una afirmación, tenía temor de cerrar el hoyo, es otra afirmación, y son contradictorias. Que sea valiente y que al mismo tiempo tenga temor. Por eso están unidas por una conjunción adversativa, contraria, opuesta. Había un monstruo bajo su cama, eso es una realidad. Lo contrario es que no le creían. Tenemos
un par de oraciones contradictorias unidas por una conjunción adversativa. Y último ejemplo, no era su imaginación, sino que pruebas, un calcetín cubierto de baba. La afirmación no era su imaginación. Y tenemos otra, que tenía pruebas. En este caso, la conjunción adversativa es sin. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Bien, ahora vamos a explorar. Te voy a pedir que explores unos textos. Toma el cuaderno y el cuento, la historieta, el periódico, la revista que te pedimos al inicio. ¿Ya lo tienes a la mano? Muy bien. Te voy a pedir que en ese cuento o historieta o periódico busques ejemplos en donde se usen las conjunciones adversativas. Recuerda, pero, aunque, sin embargo. Bien, una vez que las encuentres, te voy a pedir que por favor subrayes los enunciados en donde se encuentran esas conjunciones adversativas. Recuerda que los enunciados inician con mayúscula y terminan con un punto, ¿de acuerdo? Entonces, completo el enunciado lo vas a subrayar. Y además de subrayarlo, te voy a pedir que encierres en un círculo las conjunciones adversativas que hayas encontrado, ¿de acuerdo? Y posteriormente que copies en tu cuaderno un ejemplo. Probablemente encuentres 3, 4 o 5 ejemplos. No pasa nada. Muy bien trabajo. Tal vez encuentras 15 o 20. Yo te voy a pedir que en tu cuaderno copies por lo menos 1 o 2 ejemplos nada más, ¿de acuerdo? El resto se van a quedar subrayados en el material que hayas elegido. Te voy a mostrar un ejemplo. En nuestro cuento, Murmullos bajo la cama, tenemos aquí el texto que estábamos trabajando. Y encuentro aquí conjunción adversativa. Entonces voy a subrayar toda la oración porque empieza con mayúscula y el punto está hasta el final. Claro, no había nada. Por eso no disminuía el peligro, pues es de todos conocido que los monstruos pueden hacerse invisibles a voluntad. Ya lo subrayé. Completa la oración. Ahora voy a encerrar la conjunción adversativa, pero. Bien, así como esto te pido que lo busques. Los periódicos son una excelente alternativa, pero una revista, un cuento o incluso una historieta puede funcionar muy bien. ¿Te parece? Dedícale a esto unos 5 minutos aproximadamente y ahorita nos vemos. Pausa el video y en un momento continuamos. Listo, supongo que ya terminaste, porque ya estamos pasando a la segunda actividad. Te voy a pedir ahora que escribas ideas que ocupen conjunciones adversativas. Velas pensando, es más, si estás cerca de alguien de tu familia, puedes platicárselas. Dile alguna idea que tenga un pero, un aunque o un sino. O recuerda incluso alguna que te haya dicho alguno de tus hermanos. ¿Bien? Ya que tengas en la mente alguna de estas ideas, oraciones, te voy a pedir que tomes tu lápiz, tu cuaderno y vamos a trabajar. Ahora las vas a escribir. Si todavía no las tienes en mente, puedes de nuevo pausar el video, tenerlas en mente y darle play en el momento en el que ya te sientas seguro con las ideas en tu mente. Te voy a pedir que las escribas. Escribe por lo menos una que lleve pero, una que lleve aunque y una que lleve sino. Y para eso te voy a dar 2 minutos. Observa este reloj de arena, va a ir bajando la arena y cuando pasen los 2 minutos, el tiempo va a terminar. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Ya tienes lápiz, papel? ¿Listo? Vamos a iniciar el tiempo. Una con aunque, no sin. Muy bien, continúa. El tiempo está por terminar. ¿Qué las 3 ideas? ¿Los enunciados?
Venga, ¿qué puedo? Por ejemplo, poner concluir. Tanto. Terminó. Has hecho un excelente trabajo. Si por alguna razón no te dio tiempo de terminar, no te preocupes. Los videos tienen esa gran ventaja que te permiten poner una pausa y de ahí continuar. Si terminaste en estos 2 minutos, ¡felicidades! Has hecho un excelente trabajo. Oye, ¿y qué sucedió con el monstruo de Julio? ¿Te gustaría terminar de conocer la historia? Sí. Bien, te la voy a platicar. Observa y cuenta. Pon atención porque probablemente encontremos alguna conjunción adversativa en alguna parte del cuento, ¿de acuerdo? Bien, vamos. Esa noche, el monstruo estuvo más latoso que de costumbre. Hubo murmullos, rasquidos e incluso algunos silbidos. Estaba llegando demasiado lejos. Fue imposible conciliar el sueño con tanto ruido. A la mañana siguiente, Julio se armó de valor y decidió meterse debajo de la cama. Como dijo su amigo, encontró un agujero negro y fétido. ¡Guácala! Asomó con cuidado la cabeza. Lo que vio lo dejó impresionado. Del otro lado había una habitación bastante fea, por cierto. Una chimenea de piedra iluminada con grandes cuadros con retratos de personajes de 3 cabezas. Había lámparas con calaveras y murciélagos de juguete colgando del techo. ¿Qué tal? Te sorprende el cuento, ¿verdad? Bien, continuamos. Julio no pudo evitar exclamaciones de sorpresa y algo de risa por lo ridículo del lugar. Entonces escuchó un lamento. ¡Mamá! Creo que hay un humano debajo de la cama, chilló una vocecita chiclosa. Es tu imaginación, querido, respondió otra voz igual de extraña. Los humanos no existen. Estoy seguro, insistió la vocecita. Está debajo de la cama. Puedo oírlo, mamá. Me da miedo. Te cayeron mal los gusanos de la cena. Por eso tienes pesadillas. El pequeño monstruo se enojó. Sus padres nunca le hacían caso. Pero estaba seguro que bajo la cama había un humano. Decían que era su imaginación, pero ¿acaso eran imaginación los ruiditos y las risas? Lo había escuchado. Decían que leía demasiado cuentos de humanos y otras caricaturas desagradables. Uf, nunca le creían. Y es que ser un pequeño monstruo no es fácil. ¿Qué tal? ¿Observaste que encontramos otra conjunción adversativa? ¿Te gustó el cuento? Interesante, ¿no? Bien, vamos a recapitular lo que aprendimos el día de hoy. Ten a la mano tu lápiz y papel por si tienes que escribir algunas dudas que te hayan quedado. Para empezar, aclaremos. ¿Cuál fue el tema? ¿Lo recuerdas? Conjunciones adversativas. Son 2 palabras muy largas, ¿verdad? Pero ya vimos que no está tan complicado. ¿Puedes reconocer las conjunciones adversativas en un texto? Por ejemplo, en el periódico, la revista, la historieta o en el cuento de murmullos bajo la cama. ¿Los lograste ver? Recuerda que las conjunciones... Ojo, ¿te acuerdas qué son? Recuerda que las conjunciones son las palabras nexo o puente que nos ayudan a unir 2 o más ideas. Y en este caso, hablamos específicamente de las que son adversativas. ¿Recuerdas por qué son adversativas? ¿Recuerdas los adversarios que jugaban tenis? Así es, porque por un lado tenemos una oración que dice una cosa y por otro lado tenemos otra que parece que dice lo contrario. Son opuestas, son adversarias y se unen con la conjunción adversativa. ¿Y te gustó el cuento? Si te gustó el cuento, te invitamos a que puedas
conocer más de él y del autor Jaime Alfonso Sandoval, y las ilustraciones son de Cecilia Varela. Estaban maravillosas, ¿verdad? Bien, pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos encanta que nos acompañen aquí en Aula SM y nos vemos hasta la próxima.